Bueno, Sami, ahora comenzamos uno de los temas más chéveres de toda la matemática. Vamos a hacer la guía número 4. Porque yo no sé por qué, pero la 2 no la hice primero. Después la hago. El teorema de Pitágoras es una de las cosas más interesantes que tiene la matemática. ¿Por qué? Porque nos van a enseñar sobre el triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es un triángulo que siempre tiene un ángulo de 90 grados. Es decir, siempre que tú veas un triángulo que una de sus partes sea así, 90 grados, por ejemplo, o sea, ahí ya es chévere porque, por ejemplo, si hay una casa, esta es la casa, y hay una escalera, mira, entonces uno puede saber la distancia que hay del piso y uno puede saber el tamaño de la escalera. Por ejemplo, este es el piso y mira, acá está el ángulo de 90 grados, el triángulo es lo que está por dentro. Entonces, si tú sabes cuál es la escalera, entonces tú ya puedes, sabiendo cuánto hay desde el piso hasta la base de la escalera y de la base de la escalera o lo que mide la escalera, por ejemplo, la escalera, con estos dos datos tú ya puedes saber cuánto mide la casa. ¿Qué otras cosas chéveres se puede hacer? Por ejemplo, en una antena. Si la antena da tal señal hasta tal casa, entonces se hacen triángulos así, con el 90 grados, para saber a qué ángulo tiene que estar posicionada la antena para que le llegue señal a la casa. Eso es el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué es importante que entiendas ahí? Son ángulos que tienen esta forma. Siempre tienen un ángulo de 90 grados. Entonces puede ser esto más cortico y esto más largo, así, pero igual tiene el ángulo de 90 grados. Ahora te lo dibujo mejor. Por ejemplo, puede ser esto larguísimo y esto cortito, pero vas a poder hacer esta parte. Entonces, así, o que esté así, todo lo que se te ocurra con ángulos de rectángulos, funciona el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El triángulo, Sami, míralo, tiene dos catetos, que son los que hacen parte del ángulo de 90. Entonces tiene cateto A, cateto B. Y la línea que une los catetos se llama la hipotenusa. Gráficamente se halla así, con cuadrados. Si hay un cuadrado A, un cuadrado B, la hipotenusa, ese es el triángulo que se forma adentro. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que la suma de dos catetos, la suma al cuadrado, es decir, A al cuadrado, mírala acá, A al cuadrado, quiere decir este número al cuadrado por este número al cuadrado es igual a este número, esta región al cuadrado. Entonces, para que lo veas como más real y te hagas a una idea de qué es el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, si tú tienes un triángulo de 6 centímetros, míralo, voy a marcar aquí tengo de 1 a 6 centímetros, y hacia arriba vamos a tener 5. Entonces voy a marcar 5 centímetros hacia arriba. Entonces, sabemos que si esto es un cateto, míralo, este es el ángulo 90 grados, este es A, es igual a 6 centímetros, ya sabemos, lo marcamos, y este es el otro cateto, B, es igual a 5 centímetros. La línea que se forma entre ellos, voy a simplemente marcarla, para que ahorita veas tú misma que el resultado es real.
Entonces mira, simplemente sabemos que este lado mide 6 y que este lado mide 5 porque así lo hice con la regla. El teorema de Pitágoras dice que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Simplemente reemplacemos. ¿Qué es a? Es 6 al cuadrado más b es 5 al cuadrado es igual a c al cuadrado. Todavía no sabemos cuánto da 6 al cuadrado, 6 por 6, 36, más 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Es igual a c al cuadrado. 36 más 25, aquí hagámoslo a la fija, 36 más 25 es 61, c al cuadrado. Queremos saber cuánto mide c, pero sabemos es cuánto mide c al cuadrado. Por reglas de la potencia, si tú tienes un número al cuadrado, para que se quite ese cuadrado tienes que sacarle raíz a ambos lados. Es decir, raíz de b y raíz de c, así. Para que la raíz con este medio se cancele y queda de esta manera. Entonces, si hacemos esta regla aquí, simplemente tenemos que, como este está en potencia, pasa a ser la raíz. Así hallamos c. Ahora miremos cuál es la raíz de 61. Da 7,81002. Entonces 7,810. ¿Qué significa este número? Significa que este número es lo que mide este lado. Nosotros no lo hemos medido con la regla, pero vamos a hacerlo. Entonces mira, voy a poner la regla. Y si nos damos cuenta, mira, 7,5678. Exactamente da 7,8. Mira la regla, mira los números que hay acá. Quiere decir que el ejercicio estuvo correcto. La hipotenusa, este lado, mide 7,810, obviamente pues centímetros. Esta cosa tan bonita, tan mágica, es el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras, si leíste la guía, te invito a que la leas punto por punto. Aquí te explican, mira lo que te acabo de explicar, cómo quitarle el cuadrado, se pone la raíz y al final se hallan. Aquí te hicieron un ejemplo. Para, por ejemplo, si tú sabes este lado cuál es y este lado cuál es, pues entonces solo tienes que despejar la ecuación para saber el otro lado. Entonces mira, ahí es tan sencillo como que te aprendas. Esto te lo tienes que aprender de memoria. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Si conoces el número de c, o sea el de la hipotenusa, acuérdate, el triángulo siempre va así, a, b, c. O simplemente a, b, c. Lo importante es que c siempre es este. Entonces, si tú sabes quién es c, sabes quién es b, pero quieres saber quién es a, entonces vas a despejar a a. Entonces, ¿qué haces? Dices a al cuadrado, b está sumando, pasa a restar. Así. Entonces, para hallar a le quitamos el cuadrado, ¿te acuerdas? Con raíz. C al cuadrado menos, aquí la embarré, menos b al cuadrado. Así podrías saber quién es a. Lo mismo con b, simplemente a pasa a restar a c y le sacas raíz. Pero ¿cuál es la fórmula súper mega importante? Esta. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Como esa es una regla que siempre se cumple, los matemáticos, muy inteligentes ellos, descubrieron un poco de cosas interesantes con los ángulos. Entonces se encuentran estas razones trigonométricas que son, mira siempre bien el ángulo. Ya sabemos que esta rayita es la hipotenusa. Entre la hipotenusa
El ángulo que esté enfrente, el lado que esté enfrente, Sammy, es el cateto opuesto. Y el lado que esté al ladito, mira, al lado de la hipotenusa, es el adyacente. Entonces, si por ejemplo, yo te dibujo un triángulo así, te dibujo este triángulo. Tú sabes que la hipotenusa es esta. Entonces el ángulo de la hipotenusa va a ser este, ¿cierto? Si este es el ángulo que estamos mirando, el que está enfrente de ella, mira, o sea, este lado es el cateto opuesto. Y el que esté al lado de ese ángulo es el cateto adyacente. Entonces, mira, si este es el ángulo que estamos mirando, lo que está enfrente es el cateto opuesto. Y lo que está aquí, mira, el que lo toca, es el cateto adyacente. Eso si cogemos este ángulo. Pero, si llegáramos a tener el mismo triángulo, por ejemplo, pero ahora lo vemos desde el otro ángulo de la hipotenusa. Mira, esta es la hipotenusa. También tiene este ángulo. Entonces, ¿aquí cuál sería el opuesto? Exacto. Este sería el cateto opuesto. Y el que está aquí al lado de la hipotenusa, el que lo toca, es el cateto adyacente. Entonces, eso tenlo bien claro, que no importa cuál cojas. Mira, si cogiste este, entonces el que está enfrente, recuerda eso. Y el que está al lado. Dibujemos otro. Por ejemplo, este. Vamos a hacer este triángulo. Hagamos este. Entonces sabemos que esto tiene 90 grados. La hipotenusa es esta. Si esta es nuestra hipotenusa, esta es la hipotenusa, y cogemos este ángulo. Entonces, el cateto opuesto es este. Llamémoslo B, y el adyacente es el que toca el ángulo. Entonces este sería el opuesto y este sería el adyacente. Esto te tiene que quedar muy claro. Si en vez de este ángulo cogemos este ángulo, ¿cuál es el opuesto de este ángulo? El que está enfrente. Entonces este sería el cateto opuesto y el que la toca sería el adyacente. Lo contrario, ¿sí ves? No te preocupes cuál es cuál, lo importante es que entiendas que el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo y el adyacente el que está al lado. ¿Lista? En este caso, este es el adyacente. Y acuérdate cuál es la hipotenusa. La hipotenusa siempre es la recta. Entonces, este sería otro triángulo. La hipotenusa siempre es la que une o el cateto opuesto al de 90 grados. Mira, siempre tiene un ángulo de 90 grados, acuérdate de eso. Con eso, Sammy, salen las razones trigonométricas. Entonces, mira, seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces vamos a hacerlo más fácil para que lo veas. Si tenemos, esto funciona así. Tenemos nuestro círculo, que ya debiste aprendértelo de memoria con todos los ejercicios de la vez pasada. Voy a poner el círculo acá. Tenemos nuestro círculo. Y vamos a hacer un triángulo como el de Pitágoras. Pasamos la línea, sabemos que esto tiene 90 grados y si trazamos esta línea, entonces esta es nuestra hipotenusa y mira, acá ya tenemos un triángulo de Pitágoras. ¿Qué lados tenemos? Entonces, si esta es la hipotenusa, ¿qué ángulos tenemos? Este ángulo y este ángulo, ¿cierto? Entonces vamos a tomar este. Vamos a tomar este ángulo. Y como tú ya sabes o ya te expliqué, si esta es la hipotenusa,
y este es el ángulo que estamos mirando, llamémoslo así, omega. El de enfrente, acuérdate, es el cateto opuesto. Y el que lo toca, hagámoslo con verde, es el cateto adyacente. Entonces pongámoslo en colores. Este lado es el cateto opuesto, el verde es el adyacente y el naranja es la hipotenusa. Si hacemos con la regla que hemos hecho, ¿te acuerdas? Al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Entonces pongámosle que el verde es a, el azul es b y el naranja obviamente es c, porque son las hipotenusas. Ahora miremos las razones trigonométricas que nos dan. Seno. Seno del ángulo, es decir, de este ángulo. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, AB sobre A. Si fueran números, pues pondrías, si por ejemplo esto es 9 y esto es un 3, entonces 9 sobre 3. Esto es seno. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces coseno es igual a sobre la hipotenusa, C. Seno, coseno del ángulo. Siempre nunca vayas a olvidar ponerle los ángulos. Tenemos tangente. ¿Qué es la tangente? Dice cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces tangente, cateto opuesto, B, ¿verdad? Sobre cateto adyacente, sobre A. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, cotangente es igual a cateto adyacente A sobre B. ¿Más o menos ya le coges la idea? Estas son las razones trigonométricas. Así también está secante, cosecante. Y vamos a empezar a entender todas estas partes utilizando las razones trigonométricas. Entonces, aquí, ¿qué significa esto? Mira, seno siempre es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, o sea, lo contrario. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente y cotangente. Esto, Sami, si puedes ponerlo en tu cuaderno, todas estas cositas, o en una hoja, coge una cartulinita y cópialas tal cual, porque esto nos va a hacer mucha falta de aquí en adelante. Entonces, mira lo que te estaba explicando. Las funciones trigonométricas, el ángulo, y mira con el círculo. Entonces, aquí ya es donde empezamos a hallar el seno. Si por ejemplo, mira, este es un ángulo de Pitágoras. Acá está el ángulo de 90 grados. ¿Cuál es el cateto opuesto de este ángulo? Este. El cateto adyacente es este. Entonces, de ahí van a salir, mira, seno, coseno, tangente, cosecante. Y aquí ya vamos a estar hablando en grados o en radianes. No te preocupes, vamos a ir poco a poco, pero esta es la explicación de Pitágoras. A medida que hagas más ejercicios, vas a entender más. Entonces, ahora sí, podemos empezar con las actividades. Voy a grabar otro video para que hagamos estos 3 ejercicios, creo que no son más, pero que los entiendas bien, porque este tema es súper importante, que te quede claro. Entonces, esto simplemente es un ejemplo, ahorita te muestro cómo vamos a hacer las actividades.